Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana el bendito Espíritu de Dios nos ministre en nuestro corazón y nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite, hermano, traer un mensaje, una palabra de vida, una porción diaria de su bendita palabra. Damos gracias a Dios por tu vida, porque de una manera es Dios quien pone el querer como el hacer. Es el bendito Espíritu que nos lleva a toda verdad. Es el bendito Espíritu que nos hace, hermano, buscar la palabra, porque Él todos los días nos guía a toda verdad. Cuando hay el Espíritu Santo, quiere que nosotros escuchemos, nos guiará la verdad. Cuando el Señor quiere que nosotros, hermano, demos un fruto, usted sabe que Él pasa todos los días buscando un fruto de nosotros, algo agradable. Pero en veces no encuentra nada agradable en nuestra vida. En veces nos encuentra en situaciones fuertes en nuestro corazón, porque se nos olvida algo, hermano, en este tiempo. Se nos olvida que somos parte del pueblo de Dios. Se nos olvida que el bendito Espíritu Santo mora en nosotros. Se les olvida, hermano, que es tiempo de cambiar, es tiempo de dar frutos, es tiempo de volver nuestro corazón al Señor. Estamos en el último tiempo. Estamos viviendo tiempos adversos, tiempos donde es tiempo de cambiar. Pero cuando no se revela la situación, hermano, del por qué es tiempo de cambiar nuestra vida, se nos va a olvidar que estamos llegando a un tiempo crucial, a un tiempo donde tenemos que realmente transformar nuestra vida, realmente, hermano, volvernos al Señor, dispuesto a cambiar, dispuesto a dirigir nuestras vidas. Tenemos que entender que el Evangelio no es de asistir a la iglesia, el Evangelio es cambiar. Eso es el Evangelio, una vida de cambios. Una vida que demos testimonios, una vida que se refleje la vida de Cristo en nuestra vida. Ese es el verdadero Evangelio, la que nos hace entender y andar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso es importante entender que en este tiempo tenemos que cambiar nuestra vida. El propósito de este mensaje, de este programa, hermano, es que nos haga reflexionar y cómo ver en nuestro corazón las actitudes de nuestra vida y no vivir engañados y no realmente pedirle a Dios la verdad de nuestra vida. ¿Cuál es la verdad de nuestra vida? ¿Cuál es realmente lo que nos hace ser agradables al Padre? Eso es lo que es agradable. Por eso en el libro de Pedro, hermano, algo meditando en esta mañana y pidiéndole a Dios una palabra de bendición, una palabra que nos guíe a toda verdad, una palabra que nos ministre el corazón y que nos haga recapacitar, hermano, en nuestra vida diaria, es que tenemos que buscar el cambio, buscar el cambio. Segunda de Pedro 3, versículo 8, fíjese que estamos viviendo tiempos como los tiempos de Noé. Tiempos, hermano, donde hay mucha oposición en cuanto al bendito Evangelio. En aquellos hermanos que no creen en la venida del Señor, aquellos que piensan, hermanos, que se puede vivir de una manera distinta siendo cristiano. Pero si algo hay que entender, que en los tiempos de Noé, hermano, Dios destruyó a esa generación, no solamente porque el mensaje que les daba Noé era un mensaje de paz, porque la Escritura nos enseña que este de Noé, hermano, era un hombre que era pregonero, un hombre que era pregonero de justicia. Y si Dios dice, la Escritura, 2 Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Mira que dice que Noé era un pregonero de justicia. Por no decir que Noé significa descanso, un hombre que daba paz, un hombre, hermano, que andaba bajo la gracia de nuestro Padre Celestial. Él había hallado gracia. Noé significa, hermano, ese reposo, significa ese descanso. Noé significa, hermano, una paz, estar quieto, un lugar tranquilo. Mira que creo que el estar en un lugar, hermano, como en donde vivía Noé, en esa casa había tranquilidad, había justicia, había la paz del Señor. Pero no solamente eso, sino que también al pregonar la justicia, había también en ese lugar, hermano, misericordia. Había el amor a los prójimos. No se puede pregonar la paz, la justicia, a menos que haya amor, que haya misericordia sobre los demás. Mostrarles el amor de Dios que tenía para con ellos, pero ellos no recibieron el amor de la verdad. Para que sean salvos, dice la Escritura en Tesalonicenses, que ellos no recibieron el amor de la verdad para que sean salvos. Más se deleitaron en la mentira, en un engaño en su vida. Es importante entender, querido hermano, que en los tiempos de Noé, habían hombres Claro que sí, hermano. Ahorita vamos a orar por usted. Nada más terminemos y vamos a orar por usted. La hermana Gutiérrez Harris, vamos a orar por ella. Que nos ayuden los hermanos, todos verán que nos unimos a orar por la hermana. Que Dios haga un milagro en esta mañana. Hay que reconocer nuestra vida y ponernos a cuentas. Y Dios va a hacer un milagro. Por eso en 2 de Pedro dice, hermanos, no ignoréis. Dice que en los tiempos de Noé, querido hermano, había una actitud violenta hacia la vida de los demás. No era un hombre, hermano, que pregonaba la justicia, que pregonaba la paz, pregonaba la misericordia. Aquellos hombres, hermano, dice que os amados ignoréis que en esto para el Señor, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen la por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo habéis vosotros andar en vuestra santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no? Dice, ¿cómo no andar en este tiempo? Dice, en una manera santa y piadosa. Debemos de andar entonces, dice que en este tiempo, en una vida de amor, en una vida de justicia, en una vida de misericordia. Sabiendo, dice, que el Señor no retarda su promesa. Pero dice que es importante entender, querido hermano, que cuando la Escritura dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, a quienes le está diciendo a aquellos que no anden en santidad, que no anden en el temor de Dios, les va a caer como ladrón en la noche. O sea, sin previo aviso. Porque cuando a la Escritura habla sobre las vírgenes, dice que la Escritura que escucharon en la voz del amado a medianoche y le dijeron que el amado venía. Por lo tanto, a los que andan en santidad, a los que andan bajo la unción del Señor, querido hermano, ellos les avisarán. Nos avisarán, hermano, de que el Señor viene y nos dará tiempo de prepararnos. Pero ¿prepararnos para qué? Solamente dar alegría de que nuestro Señor ha venido por nosotros. Pero, hermano, la Escritura nos enseña que al que tienen por tardanza la venida del Señor, les va a caer como ladrón en la noche. O sea que en su corazón no entenderá cómo debe de vivir, cómo debe de actuar.
O sea que hay quienes, hermanos, están en tinieblas. Hay quienes no entienden que nuestro Señor viene. Y como no entienden, hermano, porque son hijos de la noche, andan entrados en tinieblas, no entenderán. Por eso nosotros ya escuchamos que el amado viene. Por eso el anuncio de este tiempo es: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y es tiempo de prepararnos. No será el día. Nosotros estamos seguros de que el Señor viene por su iglesia. Y nos estamos preparando, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida piadosa, viviendo una vida en temor, viviendo una vida en consagración, porque nos anuncia el Espíritu Santo que pronto viene nuestro bendito Señor por su iglesia. Pero hermano, dice: no ignoréis, porque el día del Señor se puede venir en cualquier momento sobre nuestra vida, pero el Señor no retarda como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, y sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué dice eso el Señor, hermano? ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña, nos está advirtiendo que nosotros, antes de esa venida, tenemos que tener mucho cuidado cómo estemos actuando nosotros. En el libro de Mateo, versículo 24, 46, dice: bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor en aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. A esto lo va a agarrar como ladrón en la noche. Y lo castigaré duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, aquí hay algo interesante. Dice que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. Quiere decir que en su corazón, dice que este siervo, este hombre, esta mujer, quien sea, se dedicará a maltratar, a golpear, a violentar la vida de los demás. Una señal entonces, de que nuestro Señor, hermano, le ha cegado el entendimiento a muchos, es que serán violentos para el último tiempo. Por eso nos enseña en 2 Timoteo 3, versículo 1, dice: deben de saber también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de a sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores más de los deleites que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Miren lo que dice, hermano, que ese es el tiempo peligroso. Ese es el tiempo que el Señor señala, que cuando alguienes toman por tardanza su venida, hermano, nos enseña, dice que comenzarán a golpear la vida de los demás. A estos no saben que Cristo viene, no les van a avisar, porque su corazón está entenebrecido, está oscuro. Otra versión nos enseña, en la versión al día, dice: se dedican a oprimir a sus consiervos, andan en fiestas y emborrachándose. Los azotará severamente y los enviará al tormento de los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La versión Nuevo Testamento dice: y comienza a golpear a sus compañeros. Dice: comienza a golpear a sus compañeros y a beber con los borrachos. Cuando vuelva su amo en el día y la hora que menos le espera, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. La versión española dice: comenzará a herir a sus consiervos. Otra versión dice: se dedican a oprimir a sus consiervos. Pero me gusta esta versión, la interlineal griega, dice: estar golpeando a los esclavos. Se dedicarán a estar golpeando a los esclavos de Cristo.
se dedicarán a estar golpeando a los siervos de Dios. Se dedicarán a estar golpeando a los siervos, a las siervas de Dios. Oh hermano, quiere decir, si algo entonces va a señalar una señal muy fuerte dentro de la iglesia de Cristo, ya ni dejámoslos de afuera porque los otros no tienen espíritu. Pero aquí en la Escritura nos enseña, hermano, que en este tiempo a muchos que se le olvida que Cristo viene. Se le olvida que Cristo no solamente viene, sino que trae juicio con él. Se olvidarán, hermanos, de su venida. ¿Cómo se olvidarán de su venida? Empezarán a maltratar a los demás. Empezarán a tener una actitud de violencia hacia los demás. Dice que Dios, hermano, los azotará y los mandará al crujir de dientes. A la gran tribulación los van a enviar. Todo aquel que no cambia su actitud para con su prójimo. Porque el hombre que sabe, hermano, que Cristo viene, su actitud para con los demás va a ser muy importante. Y podemos decir que en el tiempo, hermano, es en el tiempo donde uno estará, hermano, en medio, y tenemos que cuidar nuestra relación para con Dios y para con el prójimo y con el bendito Espíritu Santo. Una señal muy fuerte para la venida de nuestro Señor Jesucristo es que unos serán violentos y unos buscarán la paz. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, unos se volverán al maltrato hacia los demás como lo hizo Caín. Caín significa lanza. Lanza. ¿Sabe usted que una de las cosas que usaba de Saúl con la vida de David, hermano, era una lanza? Cada vez que lo volteaba a ver, hermanos, lo odiaba. Cada vez que lo volteaba a ver, se molestaba. Cada vez que deseaba la muerte y le tiraba la lanza. O sea, las lanzas representan palabras duras. La lanza representa también que ahí significa cruel, enojo, falso, golpeador, arder en coraje, ira, celoso, violento, defraudador. No les importa a quién hieren. También significa herir. Querido hermano, en estos tiempos, los tiempos, el hombre sin el Espíritu Santo tendrá una vida de maltrato hacia los demás psicológicamente y físicamente, porque no han creído la venida de nuestro Señor, en la cual tendremos que rendir cuentas de nuestra forma de ser para con los demás. Y la misma Escritura dice que no entrarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos le es dada a los pacificadores, a los mansos, a los humildes. ¿Cómo podemos saber si nosotros, hermano, vamos a entrar a ese reino? ¿Cómo podemos saber si nosotros vamos a entrar a ese reino? Es sencillo. Mateo 5:5 nos enseña, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mire, aquí habla de 7 bienaventuranzas. Y esto nos enseña que el reino de los cielos está apartado para los mansos, para los que hacen justicia, para los misericordiosos, para los de limpio de corazón, para los pacificadores, para los que padecen por causa de la justicia. En este tiempo,
los hombres que no esperan la venida del Señor, van a empezar a maltratar la vida de los demás. Su corazón se volverá duro. Su corazón, hermano, aunque crean, hermano, que están en una iglesia, ya sea quien sea, no entrarán al reino de los cielos. El reino de los cielos son para gente que tenga un corazón, tenga una gracia en su vida de saber tratar a los demás. En este tiempo, la gente perderá una conducta. La gente dejará de ser amable, dejará de ser cordial, dejará de ser amistosa, dejará de ser realmente respetuosa. Estos no entrarán en el reino de los cielos. No saben pedir por favor, no son amables, no son cordiales, no saben dar una sonrisa, no saben decir por favor, no saben decir gracias, no saben decir buenos días. Exigen, hablan, aporrean, como si fueran gente mandona, gente violenta. Estos dice que no saben que Cristo viene. No saben. Y por eso dice que se dedicaron a maltratar en lugar de buscar la paz. Estos serán echados del reino de Dios. Serán echados al crujir, dice, y los encontrará, dice, los encontrará golpeando a los que son esclavos, a los que están sirviendo, a los que están haciendo realmente lo correcto. Y dice, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y crujirá los dientes de terror. Perdieron el temor. La gente que se dedica a maltratar, a hacer injusticia con los demás, es porque han perdido el temor. ¿Cuánta gente cristiana dentro del camino de Dios tiene una actitud de prepotencia? Esto nos enseña que en este tiempo se van a olvidar que Cristo viene. Muchos no creen que Cristo viene por su iglesia y otros ni tan siquiera han oído hablar que Cristo viene. Quiere decir que el que no prepara su corazón de una manera de que en su corazón no haya violencia, no haya maltrato, no haya una actitud de aborrecimiento hacia los demás, hermano, es porque le han cegado el entendimiento. Por eso la señal de Caín, hermano, es un golpeador, es una persona que arde en ira, es celoso, es violento. Hay gentes, hermanos, que el hacer justicia es golpear, es violentar. El celo, piensa que el celo es de amor. No, es de destrucción, porque hay celos destructivos, pero hay celos que defienden realmente lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Celo significa arrebatar lo que es de nosotros y lo que nos pertenece a nosotros de una manera de lo que Dios nos ha entregado, no evitar que alguien hermano, perdamos las cosas. Ser celosos es con obediencia, no a maneras de celo, a maneras de hombre. Porque el celo del hombre es violento, es maltratador, hermano, y no tiene nada que ver con el celo de Dios, porque ese no es el celo, hermano, que representó mi Señor Jesús en el templo. Era un celo por la casa, era un celo por lo santo, era un celo por la ley. Pero miren lo que dice en la escritura, los hermanos, dice que persiguieron a los profetas y antes fueron, dice, vosotros sois la tierra, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sirve. Si empiezan a maltratar, si empiezan a herir, si empiezan, dice, a golpear, si empiezan, dice, a hacer enojo, falso, crueles, iras, violentos, defraudadores. Dice la escritura aquí, hermano, que esa sal se echó a perder. La gracia, la sal representa la gracia que Dios le dio a una persona. Perderá el carisma. Son gente que hay que tenerle mucho cuidado.
Dice que no sirve para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. No sirve para salvación. O sea que si hay algo que tener que en este tiempo alguien pierda la gracia, el sazón como hijos de Dios en su vida. Personas que son, esto representa, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada. Quiere decir entonces que no debemos de perder nosotros la sal en nuestra vida. ¿Qué es la sal? La sal es gracia. Una persona amable, cordial, respetuosa, una persona que sabe hablar correctamente. No es una persona dominante, sabe pedir por favor, sabe dar las gracias, sabe conducirse con ese respeto. Pero cuando alguien pierde la sal representa a una persona desagradable en su forma de ser, su forma de hablar, su forma de actuar. Será echado, dice que será echado fuera del reino por ser una persona desagradable en su actitud. Esto nos enseña la Escritura. Por ser una persona desagradable en su actitud. Son imponentes, de tal manera son dominantes. No tienen tacto para hablar cuando están en una reunión. 7 características de un hijo de Dios para este tiempo, de aquellos que saben que viene la venida de nuestro Señor Jesucristo y hacia dónde nos va a llevar, hacia su reino. Por eso dice el Señor, dice que Él estará, dice, separando a las ovejas de los cabritos y decir, venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros. Entonces quiere decir entonces que hacia dónde va a llevar Cristo su iglesia, hacia su reino. Entonces, hermano, 7 características tiene que haber en el corazón del hombre para que pueda entrar al reino de Dios. Tiene que andar en la justicia, tiene que ser manso, tiene que ser misericordioso, tiene que ser un hombre de limpio corazón, tiene que ser pacificador, dice que padecer persecución, o sea, pasar por alto muchas cosas, el vituperio, dice, aunque los persiga, hermano, de tal manera que no mienta. Si pierde la gracia, no entrará en el reino de los cielos. Si se hace una persona desagradable en su conducta, en su forma de hablar, no entrará en el reino de los cielos. 7 características de un hijo de Dios para este tiempo. Hay quienes no piden por favor, hay quienes no piden disculpas, hay quienes no se disculpan por su mala actitud. Les dejan plantado a las personas. No le importa si faltan o no. Simplemente no hay gracia en su vida. No tienen el tacto para decir, disculpe, no pude llegar, les hablé o no voy a llegar. Simplemente dejan las cosas así tirado. No hay esa falta de respeto. Representa que no tienen gracia, no tienen sal en su vida. Son personas desagradables, no saben reconocer sus errores, no saben pedir disculpas. En Romanos dice, por cuanto dice que acumularon ira para el día de la ira, ¿por qué razón? Dice, por no tener un corazón arrepentido. No saben arrepentirse, no saben decir, oye, discúlpame, actué mal. No saben decir, perdóname. No saben decir, me arrepiento porque no debía haber actuado así. No saben decir nada. Simplemente son altivos, son soberbios, son arrogantes. Es lo que dice en Timoteo, son ingratos, no saben ser agradecidos, son impíos. Dice que sin afecto, a ellos no les importa, hermano, quien sea quien sea, actúan de la misma. Intemperante es una persona de fuerte carácter, cruel, dice que es cruel, hermano, una persona que falta de sentido común, hermano. Dice que son blasfemos, se les va la boca, son desobedientes, son soberbios, ávaros.
solo les importa su vida. 7 características para entrar al reino de Dios, pero que el Señor dice que en los tiempos de Noé, hoy la gente, hermano, aquel que no está esperando la venida de Cristo, empezará a actuar entonces, aunque lo oiga, tendrá una actitud de violencia para con los demás. Primera de Juan 4:20, el Señor dijo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Por eso usted mirará, hermano, dice que ¿cómo se sanará, se sazonará esa sal? ¿Cómo? No hay otra manera. Génesis 19:26 usted ve la vida de la mujer de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La versión Kadosh dice, pero su esposa detrás de él miró hacia atrás y ella se convirtió en una estatua de sal. Esto es tanto para hombres como para mujeres. O sea que estaba diciendo que cuando su esposa detrás, dice detrás miró, quiere decir que ella, mira en el Salmo 50 dice Dios dijo al malo, no te permito que hables de ley, no te permito que hables de mí. Por eso la persona violenta, usted sabe que la persona violenta, de su boca no va a salir la palabra misericordia, de su boca no va a salir la palabra justicia, de su boca no va a salir la palabra perdón, no va a poder enseñarla. No va a poder enseñar la justicia, la fe, la misericordia, el humillarnos ante Dios, no va a salir de su boca, porque Dios no se lo permite. En el Salmo 50, versículo 16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, y veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros eras tu parte. Tu boca metías al mal y tu lengua componía engaño. Tomabas adentro y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo era como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué es delante de tus ojos? Pondré delante de tus ojos significa convertirlo en una estatua. ¿Qué significa una estatua? Un lugar de admiración, que la gente mire realmente, que la gente realmente mire la desobediencia y la rebeldía. Todo mundo se dará cuenta que no es una persona sujeta, que detrás de la espalda, detrás de otros eres una cosa y después delante de otros eres otra cosa. Mentías, engañabas. Mujer, dice entonces la mujer de Lot miró hacia atrás. Era una persona rebelde, una persona desobediente. Si algo le importaba a muchos creyentes no poner por obra la palabra. No le importaba respetarla. Mi hermano, si no respetan a Dios, ¿te cree que no van a respetar a nosotros? Dice que miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. La columna representaba una estatua y una estatua representa, hermano, como hizo Nabucodonosor, que le rindieran, que lo miraran, nada más que aquí en una actitud diferente. Cuando nos habla de esa estatua, nos habla que quedó para testimonio, que vieran todo el mundo el mal testimonio, que vieran todo el mundo la insujeción, que vieran todo el mundo la rebeldía, que vieran todo el mundo, que miraran, hermano, que todo aquel que mira hacia atrás, o sea, en rebelión y en desobediencia, que todo el mundo sea tachado, que tanto la mujer y el hombre sean tachados, o sea, sean vistos por los demás, que en realidad son insujetos, que son rebeldes, que se dedican a maltratar la vida de los demás, tanto como la mujer y como los esposos, que caminan en rebelión y en desobediencia. Hermanos, es echarse a la espalda la instrucción de Dios,
Y el hombre que se echa, hermano, que no respeta a Dios, no trata a Dios con esa delicadeza, perderá la gracia, o sea, perderá el trato hacia los demás. ¿Qué es lo que Dios hacía agradable a los hombres que escogía? El trato, hermano. Dios no escoge una persona violenta para traer salvación a los demás. Por eso le digo aquí, no te permito. La persona violenta no puede hablar de perdón, no puede hablar de misericordia, no puede hablar de paz, no puede hablar porque, hermano, no se los permite Dios que de su boca salga, porque son violentos en su corazón. Todo el mundo sabe que son violentos. No importa si eres mujer, seas joven, si eras varón, si eres tu esposa, si eres tu esposo, no importa quién seas, no importa, sea apóstol, evangelista, pastor, maestro, si no reconoce, dice, por eso dice que Él nos llama hoy en este día al arrepentimiento, a una actitud, a cambiar nuestro corazón, las actitudes que debe de tener un hijo de Dios en el reino. ¿Cómo sabemos, hermano, si en realidad nosotros estamos viviendo en el reino de Dios? Pues la paz, somos pacificadores. Por eso Dios destruyó en los tiempos de Noé, eran hombres violentos, que habían dejado el camino del Señor, que habían dejado el camino de la enseñanza de la obediencia. Por eso en el libro de Génesis 6, versículo 4, había gigantes en la tierra, gente engrandecida. Gigante significa soberbio, orgulloso. Eso significa gigante, alguien que se siente superior a los demás. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios y a las hijas de los hombres, y se engendraron los hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí cuando habla de valientes, no habla de gente que realmente peleaba, hermano, por defender la fe, sino eran gente violenta. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya eran malos, ya se dedicaban a fastidiar la vida de otros, ya se dedicaban a molestar la vida de otros. Mira, hermano, yo sé algo que estoy viendo yo en las redes sociales, que están destapando muchas cosas, parecen chiste, pero eso es Jezabel, eso es dominio, eso es la característica de una mujer o de un hombre. A veces salen ahí en las redes sociales a manera de parodia de que una mujer, voy a salir, le dice el varón. No, no vas a salir, le dice ella. Como diciendo que la mujer manda. Parece chiste. Pero hay otros videos donde salen donde la mujer dice, no se emborracha, no, de aquí no sale. Dice, ahora, ¿qué haré para fastidiarlo? ¿Qué haré? Porque no puede ser que esté tan tranquila. O sea, la mujer no puede estar tranquila dándole paz a su marido. Lo tiene que estar fastidiando. Son actitudes diabólicas. No son de una sierva, de una hija de Dios, de un hijo de Dios. También hay hombres así, que no pueden estar sin estar molestando a su pareja. La Escritura dice en Proverbios que la mujer virtuosa le da paz a su esposo. No está moleste y moleste y moleste. Hermano, dice que en ese tanto la mujer como el varón eran personas que pensaban mal y siempre estaban buscando pleitos dentro de la casa. Se corrompió la tierra de Dios, dice, y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Vino el diluvio, los destruyó por cuanto habían dejado el santo mandamiento de amarse los unos con los otros. Eso está pasando dentro de la iglesia, hermano.
Los de afuera ya pues es justificable porque no tienen a Dios. Pero dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios, Dios miraba que había cómo se levantaba el esposo contra la esposa contra el esposo, los hijos contra todos. ¿Acaso no dice en Lucas que cuando venga el Espíritu Santo, Él reconciliará al Padre con el Hijo, al Hijo con el Padre? Habrá la reconciliación entre esa unión de separación. Se había levantado contra, hermano, él veía cómo se habían levantado. Habían perdido la misericordia, habían perdido el amor, habían perdido la justicia, llevaban una vida, no se humillaban ante de Dios, no reconocían sus faltas, no soportaban el agravio, eran vengadores, usando como pretexto, hermano, el vengarse de los demás como una forma de justicia, aunque en realidad la Escritura nos enseña que es odio. Confundieron el celo con odio, confundieron la justicia maltratando a los demás en una forma de justicia, pero en realidad era odio. Por eso la palabra odio significa separados de mí, estar lejos de mí, no soportaban la presencia. Hay hombres y mujeres que no soportan la presencia de su esposo, de su esposa, y siempre están echándole indirectas, siempre están maltratándolos, les molesta. La persona que no soporta la presencia de otro, ni junto, ni lejos, ni nada, es una persona que odia. Por lo tanto, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí no vale ser cristiano, sino la Escritura dice los de limpio corazón. Lo que no hay rencor, no hay envidia, no hay nada. Perdieron la gracia. Perdieron la gracia, el trato hacia los demás. No saben tratar a las personas. Si ven una persona caída, se burlan. Están echando indirectas. Son gente, hermano, sarcástica. Son sarcásticos. Es importante. Es importante entenderlo, hermano, que no debemos nosotros de ser sarcásticos, no debemos nosotros de tener esas actitudes de sarcasmo, porque, hermano, es algo que a Dios no le agrada. No le agrada, hermano. Son violentas. Son algo que nuestro Padre Celestial no soporta de la vida de las personas. Querido hermano, en este tiempo la gente se va a voltear, le va a dar la espalda a Dios, porque creerán que Cristo no viene. ¿De qué manera nos estamos preparando? Tenemos que estar limpiando nuestro corazón, tenemos que estar limpiando nuestra vida, volver a la misericordia, volver a la paciencia, volver a la piedad, volver a la justicia. Esto es interesante entenderlo. Es importante buscarlo, querido hermano. Que nuestro Padre Celestial envíe sobre nosotros en esta mañana la limpieza de nuestro corazón, la limpieza de nuestra vida. Porque dice que aquellos que no entenderán el tiempo de su venida se dedicarán a maltratar la vida de los demás. Vean lo que nos enseña, hermano, que en esta mañana, si nosotros realmente estamos esperando, dice que se corrompió la tierra, dice en el libro de Génesis. Génesis 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Saben por qué Noé halló gracia? Porque Noé significa pacífico, significa reposo. Dice que se había corrompido, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó Noé.
Dice en el 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido sobre la tierra. Y mira el 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner fin porque la tierra se ha llenado de violencia. En el 7, versículo 1, dice, luego dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué decía eso Dios de Noé? He visto justo, practicaba la justicia. ¿Con quién? Con su familia y con el prójimo. Entonces eso quiere decir que Noé practicaba la justicia, era justo. Se acordó Dios, dice en Génesis 8:1, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias estaban en él, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se acordó de Noé. ¿Es de qué se acordó? Dios de Noé. Dios se acordó de Noé, que él era un hombre manso, que amaba a su familia, que no era vengativo, que no era peleonero, que era una persona que no era una persona violenta, una persona que buscaba la paz y que había reconciliación, un hombre que enseñaba el orden dentro y fuera de su vida, por cuanto en la vida de Noé había temor de Dios. Los violentos no entraron al reino de Dios ni entraron en la barca. Y esta es la señal. Y esta es la señal de estar dentro. Romanos 14 lo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué es entonces lo que hacía Noé? ¿Por qué Dios aprobó la vida de Noé? Porque en la vida de Noé había hallado gracia, porque en la vida de Noé había justicia, había paz y había honor, gozo. No perdía Noé la gracia de ser un hombre cordial, amable, lleno de alegría para con su familia. Respetuoso, amable, pedía por favor, se disculpaba. Había justicia, hacer las cosas como dice la palabra. Había paz, buscaba el orden. Había reconciliación, había todas esas cosas. No es que era perfecto de que nunca se equivocara, no, sino que siempre buscaba estas cosas en su vida y en la vida de su familia y en la vida del prójimo. Por eso Dios lo salvó. Pero cuánto caos, desorden hay por causa de que alguien, hermano, no está entendiendo que Cristo viene. Por eso es una señal, por eso dice que Dios se acordó de Noé, porque era un hombre pacífico, un hombre porque estaba dentro del reino. ¿Cómo saber si nosotros somos parte del reino o estamos dentro del reino? Por el gozo, por la paz, por la justicia, por la misericordia, por el amor, por la limpieza, porque sabemos tratar a los demás. Usted cuando llega a un lugar, hermano, tiene que decir buenos días, buenas tardes. Dios le bendiga. Y por delante, antes de que dame esto, dar una orden. Ser agradecido al final. Que se vean que tú eres un hijo de Dios. Hermano, hay quienes no dan la gracia, no saben decir buenos días, no saben decir buenas noches, no saben llegar a una casa, son prepotentes. Dice que Dios los exhibió su prepotencia, exhibió su soberbia, exhibió su orgullo, los convirtió en una estatua de sal que no tiene gracia, que son personas desagradables, que son personas que no tienen la palabra, que no saben hablar de la misericordia, no saben hablar del perdón, no saben hablar de reconciliación, no saben hablar de eso. Dice que Dios los exhibió, eran estatuas que caminan de sal. No tienen la gracia de Dios. Dice que Dios, hermano, acá dice que Noé halló gracia. Dice que delante de Dios y delante de los hombres era una persona agradable.
Todo el mundo quería estar con él, con ella. Son personas agradables, esa es la gracia. Personas agradables. Hay personas que no dan ganas de juntarse con ellos, porque uno quiere bromear, y hermano, y te salen con una grosería. Personas que estás, hermano, está uno en una reunión de estamos echando relajo, hermano, y ellos están serios, hermano, no les gusta el asunto, no les gusta la alegría, no les gusta nada, todo les molesta, todo les fastidia. Si sale el sol hay mucho sol, por todo tienen. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Uno, no saben que Cristo viene. Dos, hermano, son mentirosos, son engañadores. Aquí nos enseña, porque no son de limpio corazón, no son mansos, no son humildes. Hermano, no entraron en el reino de Dios porque no prepararon su vida para estar con Él. Esto es interesante. Hoy están aplicando el ojo por ojo y diente por diente. Deuteronomio 19 dice, hermano, que cuando se levantare falso testigo contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces hubieren aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si algún testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y volverán a hacer más que una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quiere decir que mucha gente un día van a estar delante de Dios y van a ser tratados como trataron, dice, a los siervos, como trataron a las siervas, como trataron a los demás, así van a ser tratados. Todo eso se está apuntando. Por su Mateo, el Señor dijo, verá, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera soporte al pleito, dice, quítale la túnica, dejarle también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él los dos. El que te diga, dale, y el que quiera tomar a ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os bendicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Porque para que seáis hijos de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que haga salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? No, la recompensa es el reino. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que hagamos como somos hijos de Dios, no vengativos, no maltratadores, no violentos, sino amables, misericordiosos, llenos de justicia, llenos de perdón, cordiales, amables, respetuosos, no violentos, no maltratadores. Porque estos no tienen el reino en su vida. Todo el tiempo los va a ver molesto, todo el tiempo los vas a ver enfermos. Su enfermedad, hermano, es la rebelión, su enfermedad es violencia. Usted lo puede encontrar en Apocalipsis, que una mujer que es rebelde, desobediente, hermano, todo el tiempo va a padecer dolor, todo el tiempo va a estar en cama, todo el tiempo va a estar enferma. Así sucederá también con el hombre, todo el tiempo padecerá dolor, enfermedad. Usted lo puede encontrar en Génesis, hermano, con aquellos que se rebelaron contra el Señor y creyeron a la mentira. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo había responder a cada uno. Vuestra palabra siempre sea amable, sazonada con sal, sabiendo que tenéis dirigido a cada uno en particular.
La versión al día dice que vuestra conversación siempre sea amena y de buen gusto. Hermano, que dice que vuestra conversación sea agradable y no le falte el granito de sal, esa gracia, esa forma de transmitir las cosas con alegría, con gozo, con respeto, con educación, realmente con el tacto. Porque dice la Escritura que ellos dejaron lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Por eso nos enseña, bendito Dios, nuestro Padre Celestial, en Miqueas 6, con ese versículo termino. 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Por qué halló gracia Noé delante de Dios? Dice que él era un pregonero de justicia. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo debemos de comportarnos? Lo predicaba. No solamente predicaba eso, sino que predicaba, hermano, en su boca estaba la palabra, predicaba el amor al prójimo, había la misericordia, pero no solamente predicaba, sino que predicaba el gozo, predicaba la paz. Por eso había dado Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, porque era el único que predicaba. Dice que amó a su familia, y su familia, hermano, le hizo caso a su mujer, le hizo caso a sus hijos. Qué rico que haya en casa, haya la paz, que haya la tranquilidad, que haya, hermano, que las cosas que nos pasan, los dolores, las enfermedades, eso dice la Escritura, les vinieron por ser violentos, por ser hombres que no dan paz, la vida de su propia familia, ni la vida de los hermanos, ni la vida de afuera. Siempre hablan de venganza, siempre hablan de una actitud, y Dios les envió enfermedades. Les envió enfermedades por tener un maltrato con los demás, por guardar odio, por guardar rencor. Un día rendirán cuentas de todo esto si no se arrepienten. Si no se arrepienten, hermano. Por eso en esta mañana dice el Señor: verán andar en vuestra manera santa y piadosa y manera de vivir. Dios no retarda su venida, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan. No piensa que Dios, hermano, el Señor dijo: es mía la venganza. Queremos saber que estamos en el reino: paz, gozo, justicia, misericordia, amor. Hermano, pero si a usted se le olvida, o a mí se me olvida, de que Cristo viene pronto y nos encuentra con una actitud de fastidio, de actitud hacia los demás, créame, hermano, que no vamos a ir al reino de Dios. Al reino de Dios no entrará una persona maltratadora y violenta con los demás. A esto les ha cegado Dios el entendimiento, porque, hermano, no quieren entender, son rebeldes, son desobedientes, quieren seguir en su propia conducta. Tenemos que cambiar la actitud, porque esa es la actitud de la vida diaria, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Oh, querido hermano, es el tiempo de la reconciliación y dejar de estar molestando, fastidiando todo el día. Hay que quitarse ese perjuicio del pecado de la mujer, del hombre. Es que la mujer así debe de actuar porque es su naturaleza. Dios reprenda al diablo, porque Dios usó la naturaleza de Eva precisamente con esta actitud y creyó que así tiene que ser la mujer. No, hermano, así tiene que ser el varón. Dios eso no lo va a pasar por alto. No existe eso, hermano. Obediencia es obediencia, rebelión es rebelión, y no va a pasar por alto. Hombres y mujeres que no saben sujetarse, no saben respetar.
no son cordiales, no son amables. Y solamente a los de su familia aparentemente son bien, pero son violentos. No les puede uno hacer nada o no pueden tener porque estallan y realmente, hermano, son extremadamente violentos. No entrarán en el reino de Dios. Se apoyan entre ellos, pero no entrarán en el reino de Dios por ser violentos. Un día Dios, si no se arrepienten y cambian la actitud en el corazón realmente, hermano, no entrarán. Dios destruyó a los hombres violentos por falta de temor, por falta realmente de una búsqueda. Deje de fastidiar, deje de molestar a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Y obedezca y pregone, porque si algo salvó a Noé, es que él pregonaba la justicia, la misericordia, el perdón, el amor, la paz, la reconciliación. Y eso lo salvó. Aparte de que Noé era una persona alegre, una persona gozosa, una persona que procuraba siempre la paz. Lo predicaba, lo enseñaba. Y eso lo salvó. Así que tenemos que tener un corazón sano. Procura predicar entonces lo correcto. Y va a ver cómo sucede, hermano, el milagro. Pero en esta mañana quiero que pedirle a todos los hermanos que están en esta mañana que me ayuden a orar por esta persona, Gutiérrez Harris. Oramos por ella, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. Dice, mi nombre es María, de origen estadounidense, pero actualmente vive en Francia. Padezco una enfermedad que me ha condenado a muerte de cáncer de garganta. Vamos a orar por ella. Padre del cielo, te pedimos que, o Gutiérrez, no sé qué es ella, Gutiérrez Harris, que Dios ha viuda a una mujer. Pedimos por ella que Dios tenga misericordia de ella, ¿verdad? Que en realidad, si es verdad, que Dios la sane. Pero si es mentira, se puede volver entonces el cáncer a sus vidas, se vuelve a convertir en una realidad. Así que si es verdad que ella tiene cáncer, Dios haga un milagro en su vida de ella. Pero si es mentira, está tratando de mentirnos, hermano, se puede volver una realidad ese cáncer en su vida. Dios bendiga y declaramos una sanidad y que Dios le muestre a esta mujer por qué está así. Que Dios se ponga cuentas. Que Dios derrame sobre ella misericordia y que en realidad se haga una realidad la palabra de Dios, que todo aquel que cree en Él, nada le es imposible. Que todo aquel que cree en Él es sano, es salvo. Que Dios haga un milagro en la vida de ellas, como también si alguien está enfermo, Padre del cielo, envía una sanidad, un milagro sobre la vida de cada uno de tus hijos. Dios envía, hermano, que Dios primeramente sane nuestro corazón de toda herida, de todo rencor, de toda adversidad. Porque si algo de donde producen las enfermedades es del corazón. Que tengamos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sin pleitos, sin rencillas, sin odio, sin ira, sin contiendas. Y que entendamos que Dios nos dé la luz y que realmente seamos personas gozosas, alegres, llenos de paz. Pero que nuestra vida diaria, hermanos, siempre estemos limpiándolas para alcanzar la misericordia. ¿Quiénes entrarán en el reino? Los hombres, hermanos, que de una manera son mansos, andan en la justicia, son misericordiosos, se limpian de corazón, son pacificadores. De lo contrario, son violentos y no entrarán. Y una manera de saber de que no entrarán y no tienen el reino, es que todos los días se levantan a pelear. No buscan para nada la reconciliación, no buscan para nada estar bien, no buscan para nada agradar a Dios. Simplemente están molestando, peleándose con todo mundo,
tanto en las redes sociales como en su casa, no tienen paz, hermano. No tienen paz. Así que pongámonos a cuenta con Dios y con el prójimo. Y procure apartarse si sabe que Cristo viene. Estar su corazón preparado. Estar limpio, sin rencores, sin odios. Porque Cristo viene. Y quien agarre así de esa manera, no entrará. Será sacado en el crujir de dientes, hermano. Dios bendiga tu vida esta mañana. Limpia tu corazón. Si Cristo, sabes que Cristo viene y sabes que estás convencido que un día estaremos con Él, entonces limpia tu vida. Procura estar en paz, procura hacer el bien, procura agradar a Dios en todo tiempo y procura de no maltratar la vida de los demás en violencia, en ira, en enojo, porque créeme, es una señal de que no se van a ir. Así que arrepiéntete y ponte a cuentas con el Señor y teme al Señor, porque Dios no perdonó en los tiempos de Noé, no los perdonó. Tampoco nos perdonará a nosotros si tenemos actitudes todos los días así y todavía creer que vamos a ir a un lugar donde están los mansos, donde están los pacificadores, donde están los misericordiosos. Créame que no. Dios te bendiga en esta mañana. Ponte a cuentas, hermano. Todavía estamos a tiempo. Dijo el Señor que no ha venido porque nos tiene paciencia para que procedamos al arrepentimiento. Así que arrepiéntete. Arrepentámonos de nuestra actitud, de nuestra forma en veces grosera, de no amable, de no cordial, de no piadosa, de no paciente con los demás. Y que Dios nos ayude a cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro corazón. Tener siempre la cordialidad, no pierdas la sal, no pierdas la gracia que Dios te dio, porque de esa manera serás aprobado por Dios y por los hombres. Serás una persona a quien las personas le confíen, las personas se acerquen, una persona agradable y no una persona desagradable. Una persona desagradable que nadie quiere estar con ellos, hermano, es porque no tiene sal. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Ayúdenos a compartir y les esperamos. Mañana en punto de las 9 de la mañana estaremos llevando una palabra de bendición en el culto, hermano. Visítenos, les esperamos aquí en Cerrito, Canacín. La dirección, la ubicación la pueden encontrar ustedes ahí en la página. Les esperamos juntamente y les esperamos también de lunes a sábado a partir de las 7 de la mañana llevando una palabra de bendición para sus vidas. Dios le bendiga, hermano, y limpie su vida. Cristo viene pronto. Deje la violencia y vuelva al gozo, a la paz y al amor hacia el prójimo. Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo a todos los hermanos que estuvieron en esta mañana. Bendiciones, hermanos.